Para este vídeo vamos a analizar este kit que me ha cedido KimaFan. Es un kit de micrófono receptor inalámbrico que incluye alguna serie de accesorios más que vamos a ir viendo durante el vídeo. Creo que podía ser interesante para parte de la audiencia. Es un micro práctico, low cost, que puede ser interesante. Y si estás cansado de tanta review y estás harto de que te cuenten un montón de cosas de producto, he hecho este vídeo especialmente pensando en ti, ya que hago el vídeo gracias a que KimaFan va a sortear uno de estos kits entre el público que siga el vídeo, que vea el vídeo hasta el final y siga una serie de pasos muy sencillos que voy a ir comentando durante el vídeo. Así que si te interesa ganar un kit de este tipo, te animo a que sigas el vídeo hasta el final. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. Primero vamos a revisar el kit, vamos a ver esos pasos durante el vídeo y vamos a ver quién es el público potencial. Empezamos. Ahora vamos a empezar con el análisis y siempre me gusta empezar para ayudar a la gente más inexperta con un sencillo gráfico. Así que lo vas a entender muy bien el funcionamiento. Simplemente este equipo es el micro, el emisor, y este equipo que incluye el mini jack es el receptor. Simplemente hay que conectarlos con este botón que incluyen aquí. Incluye otra serie de botones para cambiar el canal y el volumen y eso, pero simplemente hay que saber eso. Este equipo incluye también un pequeño micro de solapa, un pequeño micro lavalier, que es preferible de utilizar, aunque también este micro incluye una pequeña pinza, no sé si lo ves aquí, y lo podrías poner así, aunque yo no es algo que me guste demasiado y siempre prefiero poner un micro lavalier con su cable. Este tipo de micros así no me gustan demasiado puestos, pero bueno, es una opción que tiene y creo que hay mucha gente que le parece interesante. Después, simplemente aquí, pues el ponente se pondría su micro y ya el equipo receptor lo podríamos conectar a los típicos altavoces, estos que están tan de moda, autoamplificados, también a una mesa de mezclas y existiría la opción de conectarlo a algunas cámaras y bueno, tendríamos diferentes opciones. Eso sería la primera parte, simplemente para la gente más inexperta que vea que es un equipo muy sencillo que en 3 pasos, encender emisor, encender transmisor y conectarlo al equipo correspondiente para amplificarlo o para grabarlo, sería suficiente para tenerlo en marcha. Y ahora te voy a dar el primer paso que tienes que hacer si quieres ganar y entrar en el sorteo. Lo primero siempre sería pues suscribirte al canal. Si no estás suscrito ya, pues te animo a que te suscribas. Si te gusta el mundo del streaming y el mundo audiovisual, creo que puede haber vídeos en el canal que en el futuro o de los que hay en el canal que te puedan parecer interesantes. Ahora rápidamente vamos a hacer así como un unboxing rápido y simplemente cuando llega el equipo a tu casa con las instrucciones tal y cual, viene con esta caja. La verdad es que viene bastante bien presentado y se han fijado en algunos detalles, que es algo que pues bueno, es a valorar, no todos los equipos lo llevan, y viene con una espuma ahí precortada para que guardes y tengas bien tus equipos. Viene con este micro lavalier ya incluido en el equipo y viene con este antiviento muy útil para evitar una serie de ruidos de rozaduras y tal, y la verdad es que suele venir en equipos más caros y está muy bien que lo incluya. La verdad es que pues no puedes esperar una gran cápsula en este micro ni unos grandes plásticos, pero bueno, la presentación está bastante bien y por el precio que tiene creo que es adecuado. También viene con un jack de estos por si no tuvieras, aunque al final tenemos un montón, y viene pues con el típico cable cargador de USB para conectar estos equipos, ya que son equipos alimentados a batería. Entonces pues bueno, no viene con el enchufe, pero viene con el adaptador USB. Así que bueno, en general creo que no está mal la propuesta y ahora vamos a ver el coste que tiene el equipo. Si venimos aquí, vemos en Amazon, te dejaré el enlace en la descripción para que puedas conseguirlo. Quizás pueda conseguir también cupones para conseguirlo a un precio más adecuado, pero como eso va cambiando, te recomiendo que revises la descripción de vez en cuando por si he podido conseguir algún cupón de descuento para vosotros. Simplemente aquí, pues nada, lo típico, un poco de características, un poco más, te dice aquí lo que incluye. Y bueno, algunas fotos, te dice que tiene una autonomía de 8 horas simplemente cargándolo 1 hora, te dice un poco los usos que le puedes dar, que no tiene uso para ordenador, para laptop, principalmente se refiere a que no funciona con Bluetooth, porque cualquier equipo que tenga mini jack, pues el equipo debería reconocerlo. Pero bueno,
principalmente debes fijarte un poco en las características que pone aquí, y aquí pues lo típico, pone algunos usos habituales que la gente le puede dar a este tipo de micro. Como te digo, a mí el tema de la pinza no es que me encante, pero prefiero siempre utilizar un micro de lavalier, esconder un poco el cable, creo que queda más discreto y mucho más profesional, pero tienes esa opción. Y bueno, aquí diferentes usos, simplemente es la página de Amazon con el precio actual que son 68 euros y pues tienes esa opción. Y ahora vamos a la típica parte de review de prueba de campo. La verdad es que no me voy a extender mucho en esto porque la verdad es que es un equipo sencillo, simplemente pues los plásticos están bien, pero bueno, te puede caer y si te cae fuerte pues quizás los plásticos se puedan romper, no es que sea nada irrompible, pero bueno, es un equipo que está bien, no pesa mucho y hace la función que debe hacer. Evidentemente, en cuanto a tema de plásticos y tema de calidad de micro, y pues no llega a un Sennheiser o a un Shure, pero bueno, es un equipo que tiene un público y pues le puede funcionar bien. Así que pues si eres un entusiasta avanzado y no quieres gastarte mucho dinero o quizás estás empezando, pues es un equipo que funciona bien, hace lo que promete, la cápsula funciona, el lavalier funciona muy bien, da esa opción, como equipo de backup pues lo podrías tener ahí y podría funcionarte bien, así que es un equipo adecuado, simplemente hoy en día para el precio que tiene pues es un equipo que pues te puede servir. Como profesional pues te invitaría a buscar otra serie de equipos, evidentemente pues un poco más importantes. A mí me gustan mucho pues los que puedes elegir la frecuencia y no los que tienen un canal predeterminado, pero incluso así si tienes problemas con el canal pues lo puedes modificar, tiene un botón para modificarlo y este tipo de cosas. Es un equipo que por el precio que tiene creo que pues puede valerle la pena en algunos casos, no en el sector profesional, pero quizás sí en el amateur o en el que está empezando. Ahora, si te gustaría seguir teniendo la posibilidad de participar en el sorteo, lo que debes hacer es dejar el emoji de un micro en los comentarios. Cualquier comentario que no incluya el micro, si sale ganador en el sorteo, pues pasaré al siguiente y simplemente los comentarios que tengan el emoji de un micrófono serán los ganadores. Así que bueno, esa era la segunda parte que debes hacer para entrar en el sorteo y queda una tercera, pero bueno, va a ser muy sencilla. Ahora vamos a lo siguiente, que es ¿qué es lo que más me ha gustado de este kit? Pues lo que más me ha gustado realmente son los pequeños detalles que incluye, porque un equipo así viene en una cajita para que lo puedas llevar de acá para allá, viene con una serie de plásticos que no sé si se verán aquí, pero son unos protectores para mini jack, que la verdad es que no lo había visto nunca, pero bueno, si eres muy tiquismiquis y muy meticuloso, pues esos protectores pues puede que te sean interesantes. Yo nunca los había usado antes, pero bueno, ahora he descubierto que existen y pues bueno, me ha gustado que viene con el antiviento que te he comentado, con el lavalier y es un equipo correcto. Y ahora para acabar, aunque ya lo hemos ido comentando, ¿quién es el público potencial de este micro? Pues son pues amateurs que están empezando, probablemente gente que lo utilice en educación, en una sala de reuniones, que no le da un uso intensivo, que no necesita una calidad superior de sonido con sonido cristalino. Es un equipo que puede funcionar bien para ese tipo de público. Evidentemente para público profesional pues no lo recomendaría, intentaría ir a un equipo pues de un coste superior, que al final del tiempo pues lo vas a poder ir amortizando y te va a funcionar bien, con mejor sonido y mejores calidades y materiales, pero es un equipo que pues no está mal. Y ya por último, lo último que debes hacer para entrar en el sorteo de este equipo es simplemente unirte al canal de Telegram de Bimixeros, ya que allí suelo ampliar la información y en 15 días de la publicación de este vídeo realizaré el sorteo y allí aparecerá el ganador. Si quieres saber si eres el ganador, el agraciado del sorteo de este kit, deberías unirte al canal de Telegram de Bimixeros y en 15 días tendremos el resultado. Hasta aquí hemos analizado este kit de emisor receptor low cost sencillo. Espero que el vídeo te haya gustado, es una review sencilla de un producto sencillo, pero creo que podría interesar a parte de la audiencia y principalmente lo hago para que alguno de vosotros pueda ganar este kit, que creo que podría ser interesante. Si te gusta este tipo de propuesta y quieres que intentemos hacerlo más, por supuesto, pues dejar un like y eso me ayuda a saber que te interesa. Y simplemente nada más, me despido, dame un nos vemos en próximos vídeos.